Buenas noches, docente. Los integrantes de mi grupo son Yuriko Reynoso Vargas, Brian Chacón Sanés y mi persona, Jorge Adrián Mamán Caguán. En esta presentación hablaré sobre el ecosistema del Pantano de Palmeras, un lugar único por su biodiversidad y su función ecológica en el equilibrio ambiental. Objetivo. El objetivo de este video es dar a conocer las características principales del Pantano de Palmeras, sus impactos ambientales, causas y consecuencias, así como la importancia de su conservación. Datos generales del ecosistema. El Pantano de Palmeras se ubica en la región Madre de Dios, dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Es un ecosistema húmedo tropical formado por zonas inundadas y cuerpos de agua rodeados de palmeras, como la morita fluxosa, más conocido como el aguaje. Este ecosistema es fundamental porque almacena carbono, regula el clima, protege los suelos y alberga la gran biodiversidad, incluyendo aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Impactos ambientales identificados. En primer lugar, tenemos la contaminación del agua por residuos y derrame de petróleos. En segundo lugar, tenemos la deforestación causada por la tala ilegal y la expansión agrícola. En tercer lugar, tenemos la quema de vegetación por habilitar zonas de cultivo. En cuarto lugar, tenemos la caza y extracción ilegal de la fauna silvestre. Y como último punto está la alteración por hábitat por cambios climáticos. Seguidamente les hablaré sobre las áreas degradadas. De acuerdo a la investigación realizada, en las últimas décadas se han identificado áreas degradadas en varios sectores debido a la presión humana. Entre las zonas más afectadas se encuentran La Pampa, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. En segundo lugar tenemos la Boca Colorado y Mazuco, en la provincia de Tambopata. Y en tercer lugar tenemos la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata. Ahora les hablaré sobre La Pampa. Es una de las áreas con mayor degradación ambiental por la minería aurífera ilegal. Se estima que más de 12.000 hectáreas de bosque y humedales han sido destruidas, afectando directamente la calidad del agua y la fauna que habita en los pantanos. Seguidamente hablaremos de Boca Colorado y Mazuco. Presentan deforestación y contaminación por actividades minerías y agrícolas. Los residuos de mercurio utilizados por la extracción del oro contaminados por los ríos y por los ríos, afectando afectando la regeneración natural de las palmeras. Seguidamente hablaré sobre las zonas de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, que sea en los últimos márgenes del pantano de palmeras, las quemas y la tala por la expansión agrícola han recibido una cobertura vegetal y fragmentado el hábitat de especies, como el guacamayo rojo y el mono araña. En estas áreas degradadas se pueden observar en los mapas del Ministerio Ambiental MINAM, donde la evidencia de los cambios en el uso del suelo sobre los años 2001 y 2020, destacando en una pérdida significativa de humedales y de bosques pantanosos. Seguidamente les dejaré con mi compañera. Gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre las causas de los impactos ambientales, antrópicas naturales. El pantano de Palmeras enfrenta diversos impactos ambientales. Algunas causas son naturales, pero la mayoría están relacionadas con la actividad humana. Como primera causa tenemos la tala o extracción de palmeras. En muchas zonas, las personas cortan las palmeras para sacar el fruto del aguaje o para aprovechar la madera. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es que cuando se cortan las palmeras adultas, el ecosistema se desequilibra. Esto hace que se pierda la sombra, la humedad y hábitat para animales como aves, monos o murciélagos. Según el Ministerio del Ambiente y estudios del CIFOR, esta práctica ha generado la degradación de amplias zonas de aguajales. Como otra causa tenemos a la pérdida del ecosistema en zonas agrícolas y ganaderas. A la hora de sembrar o criar ganado, algunas personas drenan el agua y cambian el uso del suelo. Eso hace que afecte directamente el ciclo natural del pantano y que provoque a que el suelo pierda su capacidad de retener agua y almacenar carbono. Continuando, por aquí tenemos otras causas. También hay contaminación por residuos o agroquímicos que llegan al agua. Cuando las comunidades cercanas o las chacras vierten agua sin tratamiento, el pantano se contamina y muchas especies acuáticas mueren o se alejan. Ya para terminar, por aquí también tenemos otra causa, que es el efectos negativos por el cambio climático. Como bien vemos en las imágenes, el aumento de la temperatura y los cambios en las lluvias hacen que algunas zonas se sequen más rápido y otras se inunden de manera irregular. Por ello es que el cambio climático también está afectando a este ecosistema. Ahora, esto se relaciona directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por la deforestación y otras actividades humanas. En resumen, los problemas más graves del pantano de Palmeras no vienen solo de la naturaleza, sino de cómo el ser humano usa y maneja los recursos. Cada vez que se tala una palmera, se contamina el agua o se cambia el uso del suelo. Y esto hace que se ponga en riesgo la vida de muchas especies y también el bienestar de las personas que dependen de este ecosistema. Veamos ahora las consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema de pantanos. Este ecosistema, caracterizado por la palmera Mauritia flexuosa, cumple funciones críticas como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y el soporte de biodiversidad. Sin embargo, la presión humana y los cambios ambientales están generando efectos negativos importantes en sus seres vivos y componentes no vivos. Analizaremos tres grandes bloques de consecuencias: sobre los seres vivos, sobre el medio abiótico y sobre el ciclo global del carbono. El primero es sobre las consecuencias sobre los seres vivos. La extracción tradicional del fruto de la palmera, del aguaje, ha sido históricamente realizada mediante la tala de árboles, sobre todo de los ejemplares hembra que producen fruto. Esta práctica reduce la regeneración natural de la especie. Los individuos femeninos son talados y no reemplazados adecuadamente, lo cual altera la estructura de la población de palmeras. Esta alteración repercute en toda la fauna asociada, aves y mamíferos que consumen fruto, especies que utilizan la copa de la palmera como refugios o estación de anidación. Los aguajales albergan una alta diversidad biológica, pero la degradación de la cobertura palmar provoca pérdida de hábitat, desplazamiento de especies y caída de la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad significa que el ecosistema deja de cumplir funciones importantes como dispersar semillas, controlar plagas, polinizar, plantar o mantener el equilibrio entre las especies. Esto lo vuelve más vulnerable frente a cualquier cambio o daño a futuro. La segunda consecuencia es sobre los elementos no vivos: agua, suelo y estructura del ecosistema. Los aguajales se desarrollan sobre suelos orgánicos inundados
o saturados de agua, lo que les permite funcionar como amortiguadores hídricos, filtros naturales y reservas de turba orgánica. Cuando se talan, muchas palmeras se altera el nivel de agua, el equilibrio del suelo y el funcionamiento natural del ecosistema. Al exponerse el suelo al aire, pierde su capacidad de retener el agua, lo que disminuye su función de filtración y aumenta el riesgo de inundaciones. Además, al acortar sin control las palmeras hembra, cambia la estructura del bosque y se modifica la composición del humedal, afectando sus procesos naturales. Este tipo de alteración también provoca que los suelos de turba comiencen a perder materia orgánica, a oxidarse y por tanto a liberar carbono y otros gases de efecto invernadero. Por tanto, la degradación del medio abiótico tiene consecuencias directas para el funcionamiento del ecosistema y para las comunidades humanas que dependen de él. Ahora vamos a ver la tercera consecuencia para el ciclo global del carbono y cambio climático. Una de las más graves consecuencias del impacto ambiental en estos pantanos de palmeras se relacionan con el almacenamiento de carbono. Las turberas aguajales del Perú son sumideros de carbón importante. Cuando están intactas, acumulan grandes cantidades de carbono en el suelo inundado y en la biomasa de las palmeras. Sin embargo, un estudio reciente muestra que la degradación de los pantanos de palmera entre 1990 y 2018 generó emisiones superiores a las de la deforestación. Mientras las emisiones por deforestación fueron de aproximadamente 12,9 teragramos, las de degradación de tuberas fueron de unos 26,3 teragramos. Esto quiere decir que la tala indiscriminada, el drenaje, la recolección destructiva transforman un sumidero de carbono en una fuente. Por ello, desde la ingeniería ambiental, la conservación de estos humedales es clave para las estrategias de mitigación del cambio climático, así como para las políticas de contabilidad de emisiones del país. Conclusiones y reflexiones. El pantano de palmeras es un ecosistema vital para el equilibrio ecológico del Perú. Sin embargo, enfrenta serios impactos por actividades humanas. Protegerlo implica reducir la deforestación, controlar la contaminación y promover prácticas sostenibles, algo, algo que todo ciudadano debe realizar día a día para poder protegerlo. De acuerdo a la reflexión de la investigación dada, he llegado a que un ecosistema cumple un rol esencial en la vida del planeta y su conservación depende de nuestras acciones cotidianas que realizamos cada día a día. Gracias.